les va? Bueno, este video está destinado a los estudiantes de la materia Filosofía del sexto año del nivel secundario de distintas escuelas del municipio de Rojas. Venimos de producir y compartir una serie de videos, ¿sí?, titulada Filosofar en tiempos de pandemia, un proyecto que surgió a partir de una iniciativa de ustedes y que resultó una experiencia muy estimulante en este tiempo tan delicado que estamos atravesando. Vamos a retomar entonces ahora la unidad 2 que habíamos comenzado a trabajar. Habíamos estado hablando de la diferencia entre la prehistoria y la historia, del calendario gregoriano y su relación con el Imperio Romano y con el cristianismo. Pusimos en juego este calendario para empezar un recorrido por la historia de la filosofía. Hablamos del esquema historiográfico dominante, que distingue 4 grandes etapas: antigüedad, medioevo, modernidad y contemporaneidad. Presentamos a la antigüedad, nos centramos en una sociedad y en un momento histórico preciso, la Atenas de los siglos V y IV a.C. Hablamos de la relación entre democracia y filosofía y de la personalidad de las dos grandes personalidades, mejor dicho, que se suelen caracterizar como los padres de la filosofía, ¿no? Platón y Sócrates. Bueno, el objetivo de este video es hacer una lectura comentada de la alegoría de la caverna, ¿sí? Vamos a hacer una breve presentación del texto y empezamos. Bueno, el texto más importante de la obra de Platón es La República. Se trata de una obra política en la cual Platón propone la figura del rey filósofo, ¿sí?, que gobierne el mejor, que gobierne aquel que conoce el mundo de las ideas, aquel que ha salido de la caverna. Ya veremos qué quiere decir todo esto. Por lo pronto me interesa destacar que este texto es profundamente antidemocrático, ¿sí? Repitámoslo, la filosofía no surge junto con la democracia, sino al calor de su crisis, ¿sí? La crisis de la democracia tiene como máxima expresión la condena a muerte de la referencia fundamental de Platón, que es su maestro, Sócrates. Si pensamos que la filosofía empieza con los libros de Platón, entonces debemos decir que la filosofía comienza siendo una crítica a la democracia, ¿sí? A continuación compartiremos un fragmento de la obra La República. Se trata de uno de los textos más importantes de la historia de la filosofía y se llama La alegoría de la caverna, ¿sí? Llevaremos a cabo 2 tareas con este texto. Por un lado, tratar de reutilizarlo para pensarnos a nosotros mismos, es decir, tratar de pensar qué prácticas, qué instituciones de nuestra época pueden ser revisadas a la luz de la metáfora que nos ofrece Platón. Y en segundo lugar, indagaremos qué quiso decir el propio Platón con esta metáfora, ¿no? Y relevaremos de esta manera la metafísica platónica, que vamos a llamar teoría de las ideas. Bueno, este texto, si ustedes van a estudiar a nivel superior, ya sea terciario o universitario, es muy probable que van a volver a verlo, ¿no?, en filosofía o en alguna materia introductoria que puede ser epistemología o pensamiento científico, ¿sí? Y si no van a estudiar, si van a dedicarse a trabajar cuando terminen la escuela, de todas maneras es un texto que nos ayuda a pensarnos a nosotros mismos, y esto ya lo hemos dicho, ¿no? Esto no se hace de una vez y para siempre, sino que se hace a cada paso, ¿no? Mientras más herramientas tengamos, mientras más herramientas conceptuales tengamos, más delicadamente vamos a poder pensarnos a nosotros mismos. Bueno, vamos a comenzar con la alegoría de la caverna. Se trata de un diálogo, nosotros ya estuvimos hablando, ¿sí?, de este carácter del estilo narrativo platónico, ¿no? En buena parte de su obra lo que se leen son diálogos, es como leer teatro. En este caso, la alegoría de la caverna, este fragmento de la República de Platón, es un diálogo que se da entre Sócrates y Glaucón, ¿sí? A Sócrates ya lo conocemos, ya estuvimos charlando sobre su personalidad. Glaucón es uno de sus discípulos, una de las personas que lo frecuenta. Comienza hablando Sócrates y dice lo siguiente:
represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual, imagínate, un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. Glaucón contesta, me lo imagino. Vamos a parar acá y vamos a hacer un breve análisis de esta puesta en escena que nos propone Sócrates, ¿no? Lo primero que hay que decir es que la primera palabra de esta intervención es represéntate, ¿sí? Lo que es decir, imagínate o imaginate, ¿no? Lo que nos está proponiendo Sócrates entonces es un ejercicio de la imaginación. No está tratando de relatar algo que efectivamente sucedió, no es una historia real. Si lo pensamos como una historia real, falla por todos lados. Vamos a encontrar un montón de posibles réplicas, de posibles críticas a la historia, ¿no? Pero como no es una historia real, sino un ejercicio de la imaginación, eso que pueden parecer problemas, podemos pasarlos por alto, ¿sí? Para ver hacia dónde nos lleva esta metáfora, este ejercicio de la imaginación. Bien, Sócrates nos propone que nos imaginemos una morada subterránea, dice, ¿no? Una cueva oscura, una caverna, ¿no? Donde están encerrados, en el fondo de esa caverna están encadenados desde siempre un grupo de prisioneros, ¿no? Esta aclaración, están encadenados desde siempre o desde niños, ya podría pensarse problemática, ¿no? Si están encadenados desde siempre, ¿cómo eran esas cadenas? ¿Sí? Que a medida que el cuerpo crecía, las cadenas, ¿sí? Los mantenían prisioneros todo el tiempo. Iban creciendo las cadenas también, ¿no? Podríamos empezar a plantear interrogantes, ¿no? ¿Cómo sobrevivían estando encadenados desde siempre allí? Bueno, de nuevo, pasemos por alto estas críticas, dejemos avanzar un poco la trama, ¿sí? Lo cierto es que Sócrates nos invita a pensar una morada subterránea, una caverna, en el fondo de la cual hay una serie de prisioneros encadenados desde siempre de pies, manos y cuello. No pueden ni siquiera girar el cuello y mirarse entre sí. Lo único que pueden mirar es el fondo de la caverna, la pared del fondo de la caverna. Por detrás de ellos hay un fuego, ¿sí? Y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, ¿sí? Que está distinguido, separado por un biombo, ¿sí? Por un tapial, diríamos nosotros, ¿no? Por una mampara. El ejemplo que pone Sócrates es los biombos que utilizan los titiriteros para mostrar por encima de ese biombo los muñecos, ¿no? En eso consiste la magia de los títeres, ¿no? Que uno no ve al titiritero. En este caso, vamos a ver que ese tapial cumple una función bastante similar. Bien, entonces tenemos esta puesta en escena, ¿sí? Este ejercicio de la imaginación que nos propone Sócrates, al cual Glaucón responde, ¿sí? Bastante obsecuentemente, me lo imagino, ¿sí? Vamos a ver que las intervenciones de Glaucón no son muy protagónicas en este diálogo. Hay otros diálogos de Platón donde las intervenciones interesantes están mejor repartidas. En este caso, la narración la va a llevar a cabo enteramente Sócrates. Glaucón se va a limitar a asentir, ¿sí? Avancemos un poquito. Imagínate ahora, dice Sócrates, que del otro lado del tabique pasan hombres que llevan toda clase de utensilios y figurillas, de hombres y otros animales hechos en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan, unos hablan y otros callan. Glaucón le contesta, extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Sócrates contesta, pero son como nosotros. Pues, en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, dice Glaucón, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Bueno, vamos hasta ahí, ¿no? Habíamos planteado una puesta en escena, ¿no?
Están los prisioneros encadenados desde siempre, mirando el fondo de la caverna, por detrás de ellos un tabique, un tapial, un biombo, más atrás un camino más alto y más atrás un fuego. Bien, lo que nos propone Sócrates ahora es que imaginemos que por ese camino más alto, que está detrás de los prisioneros encadenados desde siempre y detrás del biombo, ¿sí?, pero delante del fuego, ¿sí?, por ese camino pasean otros hombres que llevan sobre sus cabezas, sobre sus hombros, una serie, ¿sí?, de utensilios y figurillas, ¿no? Una serie de objetos que simulan ser, ¿sí?, otros objetos como jarrones, supongamos, o otros seres como animales o plantas, ¿no? Y esas personas que pasean por ese camino más alto, detrás del biombo, con utensilios y figurillas sobre sus cabezas, por momentos hablan entre sí. Y entonces Glaucón dice, bueno, es extraña esta comparación, ¿no?, que estás proponiendo, ¿no? La comparación entre los prisioneros y estos hombres que van por atrás. ¿A dónde me querés llevar con todo esto?, se está preguntando Glaucón. A lo cual Sócrates contesta, cuidado, no es tan extraño, estoy hablando de nosotros, son como nosotros esas personas, ¿no?, refiriéndose a los prisioneros. Pues, en primer lugar, ¿no?, ¿han visto unos de otros algo más que las sombras proyectadas en el fondo de la caverna? Para Sócrates, estos prisioneros encadenados desde siempre, lo único que han visto es el fondo de la caverna, ¿sí? Y, por lo tanto, las sombras que se proyectan sobre ese fondo de la caverna, sombras que son el fruto, ¿sí?, del impacto de la luz del fuego, que está por detrás, sobre los utensilios y figurillas que pasean, ¿sí?, estos otros hombres por encima del camino más alto, por detrás del biombo, ¿sí?, y que genera entonces la proyección de sombras sobre el fondo de la caverna, ¿no? Vemos cómo entonces este biombo opera como el biombo de los titiriteros, porque los prisioneros ven las sombras de los utensilios y figurillas, ¿no?, de los jarrones, árboles y aves, pero no ven la sombra de estas otras personas que caminan por detrás del biombo, ¿sí? Se genera la situación, una situación similar a la que sucede en el cine, ¿no? Cuando ustedes van al cine, ¿qué pasa? Uno está sentado mirando la película, atrapado por la historia, por la trama de lo que está sucediendo, pero en realidad lo que se proyecta en la pantalla, ¿sí?, es el fruto, ¿sí?, de un objeto, de la proyección de la luz, de un objeto que está por detrás de uno, ¿no?, que es el proyector. El proyector, como el fuego de la alegoría de la caverna, está por detrás de los espectadores, ¿sí? Lo que ven los espectadores en el cine, en la pantalla, es en realidad el fruto de un dispositivo que está por detrás de ellos, ¿sí? Bueno. Entonces, lo único que han visto estas personas encadenadas desde siempre es el fondo de la caverna. Son sombras, ¿sí? Hagamos una aclaración más. Si estas cadenas, ¿sí?, aprisionan a estas personas desde siempre, imaginen que estas cadenas se han vuelto de alguna manera invisibles, ¿no? Podría suceder, ¿no?, ya que la historia no es una historia real, ¿no?, sino un ejercicio de la imaginación, podríamos imaginar que de hecho Sócrates nos propusiera que las cadenas son invisibles, ¿no? Pero quizás es una metáfora para decir, bueno, como estuvieron siempre allí, se han hecho carne, se han hecho costumbre. Es difícil imaginar una vida sin esas cadenas, ¿sí? Los prisioneros son prisioneros que están encadenados desde siempre. Las cadenas se han vuelto invisibles a sus ojos, ¿sí? Ya no pueden reconocer en ese objeto que contiene sus movimientos algo extraño, sino que lo consideran casi extensiones de sus cuerpos. Avancemos un poco. Dice Sócrates, pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando los objetos que pasan y que ellos ven? Si dialogaran entre sí, se refiere a los prisioneros. Si los prisioneros dialogaran entre sí, cuando ven las sombras, dice Sócrates, ¿no creerían estar nombrando objetos reales y concretos? Necesariamente, contesta Glaucón. Y ahora sí, y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y algunos de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que los prisioneros creerían que lo que oyen proviene de las sombras que está delante de ellos?
Por Zeus que sí, contesta Glaucón, ¿no? Zeus es una divinidad de la Grecia clásica, de la Atenas de este fin del siglo V, comienzo del siglo IV a.C., de la que estuvimos hablando, ¿no? Entonces decir por Zeus que sí es como decir por Dios, ¿no? Como decimos en esta parte del mundo, seamos cristianos o no. Por Dios, claro, dice Glaucón. Si las personas que están caminando por detrás del tabique, llevando utensilios y figurillas sobre sus cabezas, hablaran entre sí y la caverna tuviera un eco, ¿sí? que hiciera un poco difuso la interpretación de dónde viene ese sonido, los prisioneros encadenados desde siempre por cadenas que se han vuelto invisibles a sus ojos, ¿sí? que lo único que han visto durante toda su vida son sombras proyectadas en el fondo de la caverna, creerían que las que hablan entre sí son las sombras, ¿no? Entonces fíjense hasta qué punto están, vamos a decir, alienados, ¿sí? estos prisioneros, que no solamente le confieren realidad, ¿sí? a esas sombras, no solamente piensan que esas sombras son los objetos reales y no simplemente sombras de otros objetos, sino que a su vez les confieren lenguaje, ¿sí? Lo que es decir, no sé, racionalidad. Piensan que esas sombras tienen incluso la potestad de hablar entre sí. Avancemos un poquito más. Y que los prisioneros no tendrían por real, detengámonos en esta palabra después, ¿no? Real, otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados es de toda necesidad, dice Glaucón. Bueno, me interesa esta palabra, real, ¿no? Porque justamente lo que se está dando acá, lo que vamos a empezar a pensar, es la diferencia entre la realidad y la apariencia. En estos términos lo plantea en su análisis Darío Stanraiver, ¿sí? que es un filósofo argentino que posiblemente conozcan porque es bastante mediático y posiblemente lo hayan visto alguna vez por la tele o escuchado por la radio. Y entre otras cosas, él llevó a cabo una serie televisiva llamada Mentira la Verdad. Vamos a trabajar con uno de sus capítulos relativo justamente a la alegoría de la caverna. Entonces, él en su análisis dice: lo que está planteando aquí Platón es la diferencia entre la realidad y la apariencia, ¿no? Entre aquello que es real y aquello que parece ser real, pero que no lo es. En este caso, podemos pensar en los objetos que pasean estas personas por detrás del biombo sobre sus cabezas, las figurillas y utensilios, y sus sombras, las sombras de esos objetos, ¿sí? que son el resultado del impacto de la luz del fuego que está más atrás, sobre esos objetos, las sombras que se proyectan en el fondo de la caverna y que es lo único que conocen los prisioneros encadenados desde siempre por cadenas que se han vuelto invisibles ante sus ojos, son justamente esas sombras, la apariencia, algo que aparenta ser real, pero que no lo es. Bien, el problema entonces es confundir la apariencia con la realidad, ¿sí? Y decíamos, hasta tal punto lo confunden, piensan que las sombras son reales, estos prisioneros, que no solo le confieren existencia concreta, sino también lenguaje, piensan que las sombras hablan entre sí. ¿Sí? Podríamos darle una vuelta más de tuerca al tema y decir, bueno, esas figurillas y utensilios que pasean las personas por el camino más alto detrás del biombo, a su vez podrían ser imitaciones de otros objetos, ¿sí? Podría ser una madera, ¿sí? o cualquier otro material con forma de ave, pero no es un ave, ¿sí? Ya es una imitación. Entonces la sombra de esa madera con forma de ave sería la imitación de una imitación, la apariencia de una apariencia, ¿sí? Podríamos decir entonces que hay distintos niveles de realidad y distintos niveles de apariencia. Bien, hasta acá entonces la puesta en escena, ¿sí? y ciertos análisis de esa puesta en escena que nos propone Sócrates, ¿no? La caverna, oscura, en el fondo los prisioneros encadenados, ¿sí? mirando el fondo de la caverna, la pared, por detrás de ellos el biombo, por detrás el camino más alto por donde pasean estas personas con figurillas y utensilios sobre la cabeza, y más atrás un fuego, ¿sí? que genera la proyección de sombras de esos utensilios y figurillas sobre el fondo de la caverna, sombras a las cuales los prisioneros le confieren en carácter de realidad, cuando en realidad, valga la redundancia, se trata simplemente de sombras, se trata de apariencia. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado
a levantarse de repente, volver el cuello y marchar mirando a la luz. Y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora en cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que consideraría que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas, contesta Glaucón. Bien, aquí pasó algo fundamental. ¿Qué pasaría, dice Sócrates, si un día uno de los prisioneros se liberara? ¿Sí? No explica muy bien cómo sucede, ¿sí?, esta liberación, si es que ese prisionero se libera a sí mismo, si alguien más lo libera. En este punto el texto no es claro. Lo cierto es que un prisionero amanece sin las cadenas, entonces se mueve, cuando se mueve se da cuenta de que nunca se había movido, ¿sí? Empieza a mover el cuello, dice, a mirar, ¿no?, desde una perspectiva más amplia su situación. Hasta aquí solo podía mirar para adelante, solo podía mirar el fondo de la caverna, las sombras que se proyectaban sobre el fondo de la caverna. Al mover la cabeza puede ver a sus compañeros que están sentados, que están encadenados, y empieza a moverse, ¿no? Empieza a moverse este liberado. Bueno, nuevamente, si pensamos que es una historia real, empezarían los problemas de nuevo, ¿no? Como si siempre estuvo encadenado, ahora de repente sabe caminar. Bueno, de nuevo, dejemos pasar estas posibles críticas a la historia, porque no estamos hablando de una historia real, es un ejercicio de la imaginación, una representación, ¿sí?, una gran metáfora que vamos a ver hacia dónde nos lleva. Empieza a moverse, ¿sí?, a observar esta morada subterránea, el liberado, y empieza a encandilarse, ¿no? Una persona acostumbrada toda su vida a mirar, a distinguir sombras en una pared, de repente ve un fuego, ¿no? Empieza a mirar toda esta escena que describíamos antes, y entre otras cosas, la luz del fuego lo encandila, ¿sí? Y Sócrates dice, claro, está absolutamente sorprendido y no tiene demasiadas herramientas para entender esa nueva realidad. Si se le preguntara por los objetos que pasean estas personas por detrás del tabique, no sabría qué son esos objetos, porque él no conoce esos objetos, él solamente conoce las sombras, ¿sí? Él ha construido todo su forma de ver el mundo a partir del análisis de las sombras, no de esos objetos. Bien, es decir, de lo que desconfiaría el liberado no es de lo que siempre experimentó, sino de lo nuevo, lo radicalmente nuevo, ¿sí? Nos genera miedo en última instancia, ¿no? Nos genera desconfianza. Entonces, es interesante, el liberado se encandila, lo que podríamos decir es una expresión de dolor, y además tiende a desconfiar de aquello nuevo que ve. Si bien esto nuevo que ve, esta perspectiva, es más amplia, es explicativa, es más explicativa que su vieja manera de mirar el mundo, ¿sí? Es decir, el sentado mirando sombras en el fondo de la caverna tenía una manera de ver el mundo bastante restringida, bastante acotada. Ahora, ¿sí?, que puede moverse y que puede mirar, ¿sí?, desde una perspectiva mayor, ¿sí?, su vieja forma de ver el mundo queda incluida, pero queda bastante, se muestra como una forma de ver el mundo bastante restringida, es una porción de la realidad bastante recortada, ¿sí? La realidad es bastante más amplia, ¿sí? Están sus compañeros mirando el fondo de la caverna, pero está este tabique por detrás y estas otras personas que no sabemos quiénes son y que pasean objetos sobre sus cabezas, y este fuego más atrás que lo encandila, pero que a su vez le permite ver esta nueva escena, este nuevo contexto que se abre frente a sus ojos. Avancemos un poco. Dice Sócrates, y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es, dice Glaucón. Y un poquito más.
Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado? Y tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son verdaderos. Por cierto, dice Glaucón, al menos inmediatamente. Bien, veníamos de decir entonces, y lo podemos reforzar con lo que leíamos recién, que el liberado siente dolor, siente que sus ojos se encandilan al ver el fuego, ¿no? Al ver de frente esa luz que le permite apreciar esta nueva perspectiva más amplia del contexto en el cual está inmerso, y a su vez el proceso emancipatorio no solamente es aterrador, esta liberación de las cadenas, esta curación de la ignorancia, no solamente es aterradora, no solamente da miedo, sino que es dolorosa, ¿sí? Ese encandilamiento se puede entender entonces como un dolor, como una experiencia dolorosa. Bien, lo radicalmente nuevo genera miedo. Yo daba este ejemplo cuando veíamos el texto en el aula, ¿no? ¿Qué pasaría si yo de repente ahora empiezo a volar? ¿No? Bueno, ustedes en principio pensarían que se trata de un truco, tratarían de ver dónde está el truco, que el profesor está volando de repente. Pero conforme pasara el tiempo, advirtieran que no hay truco, y sobre todo si yo no pudiera controlar esa situación, ¿sí? Mi cuerpo se elevara contra mi voluntad y yo empezara a gritar, bueno, la situación sería desesperante para todos, ¿no? Entonces, lo radicalmente nuevo, aquello que escapa de nuestro horizonte de expectativas, genera miedo. En este caso, entonces, el liberado, lejos de asimilar inmediatamente esta nueva perspectiva que tiene de la realidad y que es una perspectiva mayor, más amplia, ¿sí? Que le permite supeditar, ¿sí? Circunscribir su vieja experiencia, ¿sí? Como una experiencia recortada, una experiencia limitada de la realidad, le genera toda esta nueva manera de ver el mundo, le genera miedo, le genera dolor. Y Sócrates da un paso más. ¿Qué pasaría si este liberado se viera arrastrado fuera de la caverna, ¿no? Nuevamente acá queda sin explicitarse, sin explicarse quién lo arrastra o qué lo arrastra, ¿sí? Si lo arrastra a otra persona o si lo arrastra la curiosidad o el miedo mismo o el dolor y este encandilamiento. Lo cierto es que el liberado sale de la caverna, y si había sentido miedo y había sentido dolor y había sentido curiosidad al descubrir este pequeño contexto que se daba al interior de la caverna, imaginen cuánto asombro puede llegar a experimentar este liberado al salir de la caverna y encontrarse un mundo inmenso y absolutamente diverso, donde hay, animales y donde hay montañas y ríos y bosques, ¿no? Entonces, dice Sócrates, necesitaría acostumbrar la vista, ¿no? Hacia allá vamos. Porque justamente sentiría dolor, si se encandilaba, si sentía dolor en los ojos frente a un pequeño fuego dentro de la caverna, cuánto más al salir a la luz del día, dice Sócrates, necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos, y a continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día el sol y la luz del sol. Sin duda, contesta Glaucón, muy obsecuente también. Finalmente, dice Sócrates, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes, en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito, necesariamente, dice Glaucón, ¿no? Después de lo cual concluiría con respecto al sol qué es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto. Es evidente que después de todo arribaría a tales conclusiones, dice Glaucón. Bueno, vamos hasta acá. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las novedades en este relato?
el liberado ha salido de la caverna, se ha encontrado con este mundo maravilloso y ha empezado a acostumbrar la vista para poder observarlo, para poder conocerlo, ¿no? Viene de toda una vida de distinguir sombras en una pared, en el fondo de una caverna, y de repente se está abriendo a su experiencia un mundo inmenso, ¿no? Ese proceso emancipatorio, dijimos, es un proceso aterrador y doloroso, ¿sí? Y este proceso de liberación lo lleva no solamente a recorrer el interior de la caverna, sino que se ve arrastrado, no sabemos si por otra persona o por la curiosidad o por qué otro motivo, a salir de la caverna. Y al salir de la caverna, entonces, este liberado necesita acostumbrar la vista, porque si ya se encandilaba con el fuego del interior de la caverna, ahora la luz del día lo ciega, ¿sí? Entonces hace todo un proceso que consiste primero en mirar mejor en la noche que en el día, que mirar primero los reflejos en el agua antes de ver los objetos en sí mismos, ¿sí? Y con el correr de los días entonces logra acostumbrar la vista y concluye que aquello que permite ver todo lo demás, ¿sí? Es justamente algo que no se puede mirar de frente, ¿no? Esto podemos leerlo de alguna manera en el texto, pero creo yo también que es parte de una vuelta de tuerca que nos propone Darío Stanraiver en el video que vamos a compartir luego, ¿no? El sol, aquello que hace posible que veamos todo lo demás afuera de la caverna, en sí mismo permanece invisible, dice Stanraiver, ¿no? Fíjense qué interesante. El sol viene a ser el fundamento de la realidad, dice Sócrates, es lo que produce las estaciones y causa, ¿sí?, todas aquellas cosas que hemos visto, ¿no? Causa la vida, podríamos decir. Bien, entonces, el liberado acostumbra la vista y puede entonces disfrutar de esta nueva forma de vida fuera de la caverna. Ya vamos llegando al final. Dice Sócrates, ¿y si se acordara de su primera morada? Si el liberado se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto, dice Glaucón, respecto de los honores y elogios, avanza Sócrates, que se tributaban unos a otros, ¿no?, en el interior de la caverna, y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar. ¿Te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquellos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre o soportar cualquier otra cosa antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida? Así creo también yo, dice Glaucón, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida. Bien, vamos hasta acá. Lo que está diciendo Sócrates es justamente, bueno, ahora que el liberado ha superado este dolor, ha superado este miedo que le generaba su liberación, ¿sí?, de las cadenas invisibles que lo habían aprisionado, ahora que ha salido de la caverna, ¿sí?, liberado, y que ha conocido este mundo maravilloso y extenso y diverso que se abre frente a sus ojos, ¿qué pasaría si recordara su anterior forma de vida, si recordara a sus compañeros de cautiverio, a los otros prisioneros? ¿No los compadecería? ¿No le darían lástima? ¿No? Mira esta gente ahí abajo, encadenada, mirando el fondo de la caverna, mirando sombras, confundiendo la apariencia con la realidad. Me dan lástima, me dan pena, ¿no? Respecto de, dice, los honores y los elogios, ¿cuál era la forma de vida más privilegiada dentro de ese pequeño mundo de los prisioneros del fondo de la caverna? ¿Quién era el más privilegiado, el más importante, el más venerado? Bueno, dice Sócrates, da 3 ejemplos, ¿no? Aquel que mejor divisara las sombras, ¿no?, que dijera, bueno, esa sombra es la sombra de un árbol. No, dice otro, es la sombra de un jarrón. Ah, tenés razón, es la sombra de un jarrón, ¿no? Esa era una disputa, ¿no?, de poder al interior de esa forma de vida que se da en el fondo de la caverna, ¿no? Aquel que se acordase de cuál sombra había venido antes y cuál sombra había venido después, y aquel que adivinara
cuál sombra iba a venir posteriormente, ¿no? Estas destrezas, ¿sí?, que tenían sentido en esa forma de vida de los prisioneros del fondo de la caverna, le resultan absolutamente intrascendentes al liberado. No tiene ningún tipo de sentido, porque él conoce toda la trama, ¿sí?, que está por detrás de esas sombras. Quizás las personas que pasean por el camino más alto, por detrás del biombo, están haciendo una mudanza y entonces simplemente agarran, ¿sí?, primero lo que tienen más a mano, ¿sí?, y lo van llevando de un extremo al otro de la caverna. No está explicado en el texto, pero no importa, quizás no hay orden. Quizás los prisioneros, al mirar las sombras y al tratar de ordenarlas y de recordar el orden y de entender la realidad a partir de esa sucesión de imágenes, en realidad están describiendo un orden que no está previsto y que no tiene mayor contenido, ¿sí?, que no tiene mayor importancia. No importa el orden de esas sombras, en última instancia. Es decir, el liberado no podría volver a bajar a la caverna y sentarse y seguir viviendo esa forma de vida. Para él ya no tiene sentido, ¿sí? Ha transitado un recorrido del cual no puede deshacerse, no puede volver atrás, ¿no? Dolina dice en una entrevista, ¿no?, que luego de atravesar ciertos ríos del pensamiento no se puede volver atrás. Cuando se ha perdido cierta ingenuidad, no se puede recobrarla. Es como Papá Noel. No se puede volver a creer en Papá Noel, ¿sí? Un poco pasa esto con la infancia, ¿no? Cuando se ha perdido cierta ingenuidad, uno añora esa ingenuidad, pero no puede recobrarla. Bien, esto es lo que le está pasando al liberado. Preferiría ser el último orejón del tarro, diríamos, en este afuera de la caverna, antes de ser el más privilegiado de los prisioneros del fondo de la caverna, ¿no? Y vamos llegando al final. Piensa ahora esto, dice Sócrates: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Sin duda, dice Glaucón, ¿no? Como cuando estamos afuera y entramos a la casa, entramos a la habitación y está todo oscuro, y empezamos a patear todos los muebles con nuestros dedos meñiques. Bueno, asimismo, el liberado no solamente necesita acostumbrar la vista al momento de salir de la caverna, sino al momento de volver a entrar, debería acostumbrar la vista en sentido inverso, ¿no? Desde esa luminosidad de la afuera hacia esa oscuridad del adentro de la caverna. Y cierra el texto de esta manera, dice Sócrates: y si tuviera que discriminar de nuevo, decía, aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, tras haber subido a lo alto, se había estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos para conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? Seguramente, dice Glaucón. Bueno, este es el final del texto, ¿no? Entonces, Sócrates dice, bueno, después de todo este tiempo, de todo este recorrido que ha hecho el liberado, ¿sí?, primero le dan pena a sus compañeros cuando lo recuerda, pero tarde o temprano baja por ellos, quiere rescatarlos, ¿sí?, quiere compartirles este recorrido, este descubrimiento que ha hecho, ¿no? No puede tolerar la idea de que ellos siguen ahí abajo viviendo una vida de apariencias, una vida de ignorancia. Baja por ellos, y cuando baja por ellos, lejos de ser recibido con honores, lejos de ser celebrado su retorno, es criticado, ¿no? El liberado es considerado un loco, alguien que ha perdido la cordura y ha perdido esa capacidad de distinguir sombras en el fondo de la caverna, que era aquello que organizaba de alguna manera esa forma de vida, ¿sí?, de los prisioneros encadenados por cadenas invisibles, ¿no? Y el texto termina de una manera muy dramática. Si el liberado intentara soltar las cadenas de sus ex compañeros de cautiverio y ellos tuvieran las manos libres y lo tuvieran en sus manos, ¿no intentarían matarlo con tal de conservar su vieja forma de vida? Así termina entonces la alegoría de la caverna de Platón, que forma parte de su texto La República. Vamos a hacer una actividad con este texto, espero que les haya gustado la lectura comentada. Les dejo en la descripción del video las consignas que me gustaría que trabajen a partir de
este texto y de esta lectura. Y les voy a pasar también el link del video de Stan River que les mencioné antes. Además, todo esto se lo voy a compartir también, por supuesto, por nuestro aula virtual, ¿sí? Así que dejamos acá por hoy. Les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien, cuídense y quédense en casa.